Gracias. Bueno, vamos a orar y vamos a iniciar porque tenemos mucho que leer. Mi meta es terminar Marcos capítulo 1. So let us pray because we have a lot of chapters to read, or like a lot of verses to read. Today I want to finish Mark chapter 1. Padre, te damos gracias por esta mañana. Father, we Espíritu thank you for this Santo, morning. Holy Spirit, te pedimos, Señor, que seas tú we thank revelándonos you a to reveal to Cristo. us Christ. Que seas tú, Señor, revelándonos tus escrituras. We thank you and we ask that you reveal to us the scriptures. Señor, manifiéstate en poder y gloria Father, manifest yourself with power and glory y autoridad. and authority. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén Amen. y amén. Amen. Bueno, familia, Well, family, si saben, para los que han estado viniendo fielmente todos los domingos, o si esta es tu primera vez aquí hoy, to those of you who have been coming faithfully every Sunday, or even if this is your first time at the church, estamos leyendo el libro de Marcos, we are reading together the book of Mark. pero está tan lleno de información y sabiduría But this book is so full of wisdom and information que no hemos podido terminar el capítulo 1. that we haven't even been able to finish chapter 1. Pastor Nick lo inició, Pastor Nick began, luego el domingo pasado yo lo retomé, and then last Sunday I, kept going with it. y bueno, hoy yo en serio espero que podamos terminar el capítulo 1. And today I hope that we're able to finish chapter 1. Así que vamos a estar leyendo bastante la palabra. So we're going to read a big portion of the Word of God today. Pero primero quería hacerles una recapitulación para estar en la misma página. But first I want to do like a little recap, just so we can all be on the same page. Eventos que ocurrieron justo antes de lo que estamos a punto de leer. Some things that happened right before what we are about to read. Jesús fue bautizado. Jesus, he was baptized. Jesús fue al desierto guiado por el Espíritu Santo. He went to the desert led by the Holy Spirit. Luego Jesús escoge y llama a sus discípulos. Then Jesus chooses and calls his disciples. El domingo pasado vimos cómo Jesús enseñó en la sinagoga con autoridad. Last week we saw how Jesus taught in the synagogues with authority. Hablamos cómo la autoridad We talked about how the authority que Jesús vino y enseñó con no era como las de los escribas y los maestros de la ley. that Jesus came and he taught with, it wasn't like the authority of the scribes or the Pharisees. Que cuando ellos enseñaban, muchas veces hacían referencia a otros escribas o rabinos que estaban antes que ellos. Because when they would teach, they would basically just, quote all the rabbis or teachers of old. Pero Jesús cuando enseñó en la sinagoga, enseñó con una autoridad propia. But Jesus, when he taught in the synagogue, he taught with a self-authority. Con una autoridad que nunca se había visto en los tiempos. With an authority that he had never, or people had never seen during that time. Y nunca se había visto a tal punto And they had never seen it to the point que hasta demonios se manifestaron por la autoridad que Jesús cargaba. that even demons began to manifest because of the authority that Jesus was carrying. Y luego eso nos lleva a Jesús echando fuera un demonio de la sinagoga. And then we can see Jesus casting out demons from the synagogue. Hablamos de cómo Jesús tuvo compasión y se movía por compasión. And you see Jesus, he was filled with compassion and he moved with compassion. Hablamos de cómo Jesús vino a traernos salvación y la palabra salvación en el griego, We see how Jesus came to bring us salvation, and the word salvation in the Greek, nombrada más de 100 veces en el Nuevo Testamento, which is written more than 100 times in the New Testament. es la palabra sozo, que significa sano, salvo y libre. It's the word sozo, which means delivered, healed, and saved. Y es importante saber porque nosotros con la vida de Cristo, And it is important for us to know because through the life of Christ, nosotros podemos ver verdaderamente cómo Él vino a salvarnos, sanarnos y hacernos libres. we can come and see how he came to heal us, deliver us, and save us. Y eso también se trata de las historias que estamos a punto de leer. And we're going to see this in the stories that we're about to read. Pero la semana pasada también hablamos de la autoridad que Cristo nos da a nosotros como hijos. But last week we also spoke about the authority that Christ gives us as his children. De cómo cuando el demonio se manifestó, Jesús no empezó a temblar, How when the demon began to manifest, Jesus didn't become afraid. pero más bien el demonio dijo, has venido a destruirnos. But the demon came and said, "Oh, you
you came to destroy us. Y eso es importante saberlo. Y yo creo que para Dios era tan importante que estuviera escrito en las Escrituras para nosotros hoy en día. And I think that this was important for God to put in the scriptures. Porque Él sabía que nosotros también tenemos que conocer la autoridad que cargamos por dentro estando en Cristo. Because He knew that we should know the authority that we carry in Christ. Y es que a los lugares donde ustedes van, los demonios deben de temblar. Because the places that you're going to, the demons must tremble. Porque ustedes son hijos del Dios Altísimo. Because you are children of the Lord Most High. También hablamos como Dios está levantando una iglesia We also spoke on how God is raising up a church de hijos que conocen su identidad. of children that know their identity. Y yo creo que pronto vamos a verlos a todos ustedes caminando por el Valle de Antón, sanando a los enfermos y echando fuera demonios. And we believe that soon all of you will be walking here in Del Valle, casting out demons and healing the sick. Porque estamos a punto de leer que fue más normal de lo que pensamos. Because what we're about to read is so much more normal than we believe. Era parte de la vida cotidiana de Jesús. And it was part of the day-to-day life of Jesus. Entonces abran sus Biblias, Marcos capítulo 1, vamos a iniciar a leer desde el versículo 29. Open your Bibles to Mark chapter 1, verse 29. ¿Se acuerdan que también les dije la semana pasada que cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos de su autoridad, lo honramos como quien Él es? Remember last week when I said that every time we talk about Jesus and His authority and we honor Him for who He is, Su poder se manifiesta. His power is manifest El Espíritu Santo se manifiesta. and the Holy Spirit manifests. Y yo creo que así como el domingo pasado hubieron personas que fueron sanadas en el servicio por Jesús, And I believe just like last Sunday, you know, there's people that came and they received healing. hoy también pasará. Today it shall be so. Así que as quiero well. que estemos expectantes a medida que leemos So I want us to be expectant as we read acerca de Cristo. about Jesus. Marcos 1:29 inicia así. Mark 1:29 goes like this. El título dice, Jesús sana a la suegra de Simón Pedro y a muchos otros. Peter's mother-in-law is healed. Inmediatamente, después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Now, as soon as they had come out of the synagogue, they entered the house of Simon and Andrew and James and John. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. But Simon's wife's mother lay sick with fever. Él se le acercó And they told him about her at once. So he came and took her. y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. And by the hand he lifted her up, and immediately the fever left her, and she served them. Paremos allí. So let us make a pause. La religión nos enseña You see, religion teaches us que Cristo solo puede ser encontrado en templos hechos por el hombre. that Jesus can be found only in temples made by man. Pero Jesús, por el otro lado, But Jesus, on the other hand, nos dice absolutamente todo lo contrario. he tells us otherwise. Aquí podemos ver cómo él literalmente entró a la casa de Pedro. You see, he tells us how literally he came into Peter's house. Jesús quiere intimidad con su pueblo. Because Jesus wants intimacy with his people. No hay nada más íntimo que decirle, Jesús, ven y entra a mi casa. And there is nothing more intimate than to say, Jesus, come into my house. Y yo creo que muchos de ustedes aquí presentes ya le han dicho a Jesús, Jesús, entra a mi casa. And I think many of you today have already said, Jesus, come into my house. Y donde está Jesús y su autoridad llega y su reino se establece, But wherever Jesus is, his authority comes and his kingdom is established. milagros toman lugar. And miracles take place. Es quien Él es. Because that is who he is. Como estábamos cantando, Jesús milagroso, We were singing miracle worker, hacedor de milagros, el abridor de promise caminos. keeper, light in the darkness. That is who you are. Así eres tú. Empezó a cantar la canción. Ay. Donde está Jesús, milagros suceden. Where the Lord is, miracles happen. Y esto yo quería enfatizarlo y resaltárselos en grande a cada uno de ustedes. And I wanted to emphasize in this. Porque esa misma intimidad que Jesús nos muestra con sus discípulos en Marcos 1 Because the same intimacy that Jesus shows with his disciples in Mark 1, es la misma intimidad que Él desea con nosotros. it's the same intimacy that he desires with us. Y hasta aún más, porque tenemos al Espíritu Santo.
and so much more because now we have the Holy Spirit. Pero sigamos. But let us continue. La Biblia menciona acerca de la suegra de Pedro que estaba en cama con fiebre. And the Bible talks about Peter's mother-in-law who was sick. Eso me dice a mí dos cosas. And this tells me two things. La primera, First, Pedro estaba casado, porque para tener una suegra tienes que tener una esposa. that Peter was married because if you're going to have a mother-in-law, you better have a wife. Y por allá afuera hay un chiste muy malo. And out there's a joke in the world that's really bad. Y dice que ¿por qué Pedro negó a Jesús? It says, why did Peter deny Jesus? Y dice porque le sanó a la suegra. Because he healed his mother-in-law. Yo estaba ahí que será que lo cuento o no lo cuento. Es terrible para la historia. No añade, no edifica. Pero tengo que hacerlos reír un poco porque se están como durmiendo. You guys are like falling asleep, so I gotta make some jokes so you guys wake up. Entonces, Pedro teniendo una suegra significa que estaba casado. So the fact that Peter had a mother-in-law meant that he was married. Y estos son hechos curiosos. And these are, fun facts. Recuerden, les dije que este domingo y el domingo pasado les estoy hablando como personas que primera vez están leyendo tal vez la Biblia. And last Sunday I said, and same thing here, like I'm speaking to you almost as if you've never read the Bible before. Porque yo sé que hay personas que han seguido a Jesús por muchos años, si no es que no toda su vida. Because I know there's people that have followed Jesus with many years or maybe all their lives. Pero sé que hay otros que hoy tal vez es su primer día viniendo. But maybe there's other people here that today is your first day. Pero yo sé que Jesús de igual forma les va a dar el pan de cada día a cada uno de ustedes. But I know that Jesus, one way or another, is going to give you today your daily bread. Entonces, hecho curioso, uno de los apóstoles de la Biblia, hombres de fe, estaba casado. And, it's funny that, one of the apostles of the Lord, he was married. Y en primera de Corintios 1:9, de hecho, teólogos creen que hasta hace referencia de que el apóstol Pedro se llevaba a su esposa para muchos de sus viajes de misiones. In 1 Corinthians 9, 1:9. many scholars believe that he was making reference De que Pedro se llevaba a su esposa para viajes de misiones. that Peter, they assumed he would take his wife to mission trips. Por una frase que dijo allí, pero no voy a entrar porque dije, la prédica de hoy no se trata de matrimonios. But I'm not going to get there because this preaching is not about marriages. Así que vamos a seguir, pero me pareció un hecho tan curioso. But I'm going to continue, but I think that was such a fun fact. Porque sabemos que Dios está a favor de los matrimonios. Because we know the Lord is in favor with marriages. Y yo no creo que el ministerio debe de quebrantar a una familia. And I don't believe that ministry needs to break up families. Y yo sé que en el corazón de Dios tampoco. And I know that in the heart of God, that's not what He wants. Lo segundo que obtenemos de este versículo es que la suegra de Pedro tenía fiebre. We know that Peter's mother-in-law had a fever. Hoy en día una fiebre puede ser como un síntoma de resfriado, de infección, de un virus. Nowadays, a fever can be anything, a virus, an infection. Y tal vez solo vas al Rey, a la farmacia y te compras una Tylenol. And now you can go to the pharmacy and buy a Tylenol. Y listo, a las horas tal vez ya tu fiebre se fue. And in a couple hours, your fever is gone. Pero tenemos que recordar But we got to remember el contexto bíblico en Marcos capítulo 1. the historical context in Mark chapter 1. Y es que en tiempos bíblicos las enfermedades infecciosas y fiebres altas a menudo carecían de tratamientos efectivos y llevaba muchas veces a la muerte. During that time, if you had a fever, you would die. Buena traducción. Lo que significa que tal vez la suegra de Pedro estaba a punto de morir. So this means that Peter's mother-in-law was about to die, probably. Tal vez. Maybe. No lo sabemos. We don't know. Lo que sí sabemos es que ella estaba en necesidad de un milagro But we know that she was in need of a miracle. y que Jesús fue invitado a su casa. And Jesus was invited into his house. Y porque Jesús fue invitado a su casa, And because Jesus was invited to his house, simplemente donde Jesús va, milagros toman lugar. you see, wherever the Lord goes, miracles take place. Y saben, Jesús está con nosotros aquí esta mañana. And Jesus is with us this morning. Jesús también está en sus hogares y ustedes le han abierto la puerta de su corazón y de su hogar. But he's also in your homes if you've opened the doors of your house to him. Y Jesús ve tu necesidad.
And He sees your need. Y yo quiero que sepas que a donde sea que Jesús es bienvenido y Él entra. And I want you to understand that wherever Jesus is welcome, He comes in. Milagros toman lugar. And miracles take place. Siempre. Always. Y quiero que lo tengan y lo agarren como una verdad en sus vidas. And I want you to understand this and grab a hold of it in your lives. La Biblia dice que Jesús se le acercó a la mujer y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó. The Bible says that Jesus took the woman and grabbing her by the hand, He lifted her up and healed her. A mí me pareció interesante porque yo soy aquellas que tiene muchas preguntas cuando lee la Biblia. And it was interesting to me because I'm one of those people that have a lot of questions when they read the Bible. Y tal vez el día de hoy se pueda ver más un estudio bíblico que una prédica de ánimo. And maybe today it is more like a Bible study than a preaching. Pero está bien porque Jesús está aquí. But it's okay because Jesus is here. A mí me pareció muy interesante And you know, it's interesting to me que Jesús, la Biblia dice que se acercó, tomó la mano, la levantó y la fiebre la dejó. that you know, Jesus came, He approached, He grabbed her by the hand, He lifted her up, and the fever left her. Y yo dije que la levantó, ni siquiera oró. And I said, He just, Todo fue como que precisamente calculado, sus movimientos. Aquí debe haber algo más. I'm like, He just lifted her up. He never prayed. I'm like, there's something else here. Y yo me puse a investigar And I was, you know, investigating, y yo quiero ver qué significa esa palabra levantó. and I want to know what that word lifted up Porque means. claramente después de que él la levantó, Because clearly after He lifted her up, la fiebre la dejó, dice la Biblia. the fever left her. Después de que él la levantó, un milagro ocurrió. After He raised her up, a miracle happened. Y me parece interesante porque la palabra levantó en el griego fue la palabra egairó. And, Tal vez no lo mencioné bien. and you know, it's interesting because this word in the Greek means egairo. Yeah. That's the word, yeah. Y se utilizó para describir a Jesús levantándose de entre los muertos, And it's- resucitando. And it's the same word described when Jesus rose up from the dead, Lo que significa que Jesús no solo le quitó la fiebre a la mujer, which means that Jesus not only took her fever away, pero Jesús de la muerte le dio vida. but Jesus out of death, He gave her life, Y una vida en plenitud. but a fullness of life. Y aquí es como vemos el resultado de esa resucitación que esa mujer tuvo. And that was when we see the result of that resurrection that she experienced. Que yo creo que tiene más que ver que una sanidad solo física en su cuerpo de una enfermedad que estaba manifestando. And I believe this is so much more than just a physical healing or infirmity that she had. Pero creo que también tenía que ver con el estado de su alma. But I think it was also something regarding her soul. Porque recordemos que Jesús vino a darnos salvación, so. Because I remember Jesus came to bring us salvation. Salvación, sanidad y libertad. Salvation, healing, and deliverance. La Biblia dice que la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. The Bible says that He lifted her up, the fever left, and she began to serve Him. Jesús no solo la salvó de la muerte, sanándola, Jesus not only, you know, saved her from death by healing her, pero but he also- inmediatamente le dio propósito de vida. He gave her a purpose in life. Ella inmediatamente empezó a ministrar y a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Immediately, she began to minister and to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Y voy aquí a contar un paréntesis. And, you know, just parenthesis, Y para aquellos que dicen, no, es que el único trabajo de la mujer es servir, fregar, cocinar. for those that said, oh, you know, a woman's job is to clean and cook and you know, wash dishes. Yo sí creo que como mujeres tenemos un rol en la familia. And I believe that as women, we have a role in our Y family, sí es cuidar de nuestro hogar. and it is to care for our home. Pero a mí me parece muy interesante porque la palabra que se utilizó para describir a las mujeres que ministraban a Jesús And you see the word that it's in the Bible that, you know, for women that were taking care of Jesus y ministraban a sus discípulos. and ministered to His disciples. Y miren, cuando yo leí esto, yo le decía, gracias And when Señor. I read this, I was like, thank Yo you, sabía Jesus. que yo servía para más que solo cocinar.
Thank you. That I knew I was going to do more than just clean and cook. Porque ustedes saben, como les digo, a mí me gusta hacer preguntas. Y Because- ok, Señor, necesito que me expliques más. You know, when I'm reading the Bible, I love to make questions because I want the Lord to speak to me more. Y esa palabra de ministrar, que fue dada específicamente para describirse a las mujeres, estamos a punto de descubrir algo asombroso más. And this word minister that it was used to describe the ladies, it also means something else. Y es que no solo se usó para describir a mujeres. Because it wasn't only for describing women, Es la palabra diaconeo en el griego. but it's the word diakon. Y ustedes saben en qué otra ocasión también se usó esa palabra. Deacon. They said the word deacon. Y ustedes saben en qué otra ocasión también se utilizó esa palabra. And you know in which other occasion this word is used? Mujeres, prepárense, deberían de Ladies, anotarlo. get ready, get your notebooks out. Mateo 20:28. Matthew 3:28. No, 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, For as the Son of Man did not come to be served, sino para servir but to serve others, y para dar su vida en rescate por muchos. and to give his life a ransom for many. Lo que significa que la misma palabra de servir que fue descrita para referirse a mujeres Which is the same word that was used to describe the service of the woman que ministraban a Jesús y a sus who discípulos. ministered Jesus and his Y disciples. que la suegra de Pedro empezó a ministrar también a Jesús en And ese the- momento en su and casa. as the mother-in-law of Peter, she ministered to him in the house. Es la misma palabra que se usa para describir a nuestro Señor y Salvador It is como the servidor. same word that is used to describe our Lord and Savior as a servant. Y es poderoso. And it is powerful. Yo quiero ser llamada servidora igual que Cristo todos los días de mi vida. I would love to be called a servant as Christ is all the days of my life. Amén. Amen. Vamos a seguir leyendo entonces. We keep going. Versículo 32. Verse 32. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. At evening, when the sun had set, they brought to him all who were sick and those who were demon-possessed. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta And the whole city was gathered together at the door. y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Then he healed many who were sick and with various diseases and cast out many demons. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. And he did not allow the demons to speak because he knew who they knew who he was. Yo quiero explicarles un poco de cómo se vio un solo día de Jesús. And I wanted to explain to you a little bit how this one day in the life of Jesus looked like. Porque de la sinagoga que leímos el domingo pasado a sanar a la suegra de Pedro, ahora que un montón de personas enfermas y endemoniados se le acercaran, para mí, yo pensaba que podían ser como tal vez 3, 4 días, o sea, eso se ve como trabajo completo. Because he came from the synagogue where he casted a demon, healed Peter's mother-in-law, then came here, healed more sick people, and all of this stuff. It was only one day. Todo fue solo en un día. Only in one day. En la mañana Jesús fue a la sinagoga, In the morning, he went to the synagogue. expulsó al demonio. He casted out the demons. En la tarde seguro fue a almorzar en la casa de Pedro In the afternoon, he went to have lunch at Peter's. y sanó a la suegra. And he healed his mother-in-law. Y luego al atardecer, a la puesta del sol, dice la Biblia, And at the sunset, un montón de personas enfermas y endemoniadas vinieron it says there's a lot of sick and demonized people who came. y Jesús And Jesus, sanó he healed a muchas de esas personas enfermas que vinieron y expulsó muchos demonios, dice la palabra. many who were sick with various diseases and cast out many demons. Jesús trabajaba a tiempo completo. Jesus worked full time. Y yo quería hacerles referencia a esto porque ese fue un día de la vida de Jesús que la Biblia nos describe, un día completo. And I wanted to make a reference with this because that was only one day in the life of Jesus. Sanar a enfermos y sacar demonios fue parte de la vida diaria de Cristo. To heal the sick and to cast out demons was a normal day in the life of Jesus. Y como les dije cuando iniciamos, And like I said when we began, es importante que nosotros también lo veamos normal en nuestra vida. it is important for us to see these things
as a norm in our lives. En la Biblia no muchas veces te cuentan un día completo de lo que fue Jesús, las 24 horas del día de Jesús. You see, in the Bible, it's not very common for them to share everything that happened in one day in the life of Jesus. Pero en Marcos capítulo 1, Marcos pensó que fue importante mencionar todo lo que hizo Jesús en 24 horas. But in Mark chapter 1, he thought it was good to share everything that happened in that day at the life of Jesus. Y es aún mejor, And it's great. porque si se acuerdan cuando les explicamos de cómo Juan Marcos, siendo un chiquillo, sabía todas estas historias, Just like we shared about John Mark, who was a boy, and he knew all of these stories. y les comentamos, Pastor Nick se los comentó hace unos cuantos domingos atrás y yo se los recapitulé, And like Pastor Nick said a couple weekends ago, que Marcos, muchas de estas historias sí fueron escritas por inspiración del Espíritu Santo, that for Mark, many of these stories were written by inspiration of the Holy Spirit. pero también los teólogos creen que fue escuchando el testimonio del apóstol Pedro. But many theologians believe that actually, many of these stories were him listening to the tales of Apostle Peter. Porque en la historia de los discípulos, Juan Marcos llegó a ser uno de los hijos espirituales de Pedro. Because John Mark was one of the spiritual sons of Apostle Peter. Y si les soy honesta, al ver la forma en la que está escrita el libro de Marcos, o que está escrito, And if I'm honest, when you read the book of Mark and you see the way it was written, ustedes dirían, definitivamente escuchó las historias de Pedro. you would say, yeah, he definitely heard Peter's stories. Porque todo fue pum, 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 al grano, acción, milagros. Because everything is, straight to the point, action, miracles, fighting, chopping ears. De hecho, es el único libro de los evangelios donde mencionan más de 20 veces la palabra inmediatamente. And it is the book in the Bible that has the word immediately the most. Yo no sé si se acuerdan de Pedro, para él todo tenía que ser hecho inmediatamente. Well, I don't know if you remember Peter, but everything for him had to be immediately. Y es una cualidad hermosa. And that is a beautiful quality. Y gracias a él por testificar de todo esto que hoy nosotros también podemos leer And acerca de today él. we witness what he testified. Entonces, sanar enfermos y sacar demonios es normal. So to cast out demons and to heal the sick is normal. La gran comisión que Jesús les dio a sus discípulos The great commission that Jesus gave to his disciples fue: vayan por todo el mundo, it is, go ye therefore to all the world, anuncien las buenas noticias a toda criatura. preaching good tidings to every creature. El que crea y sea bautizado será salvo. For whosoever believeth and be baptized El que no crea será condenado. will be saved, but he who does not believe will die, will be condemned. Estas señales acompañarán a los que creen. And these signs will accompany them who believe. Escuchen, a los que creen. Now listen. them En who mi believe. nombre expulsarán demonios. In my name they will cast out demons. Hablarán en nuevas lenguas. They shall speak in new tongues. Tomarán serpientes con sus manos. They will grab a hold of serpents in their hands. Y cuando beban algo venenoso no les hará daño. And when they drink something poisonous, it shall do them no harm. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. They shall lay the hands upon the sick and they will recover. La misma comisión que Jesús le dio a sus discípulos nos las hace a todos nosotros aquí hoy en día. You see, the same commission that Jesus gives his disciples is the same that he gives to us. Y así como en un solo día de Jesús, la Biblia dice que echó muchos demonios afuera y sanó a muchas personas enfermas. And just as, in one day in the life of Jesus, he healed many sick people and he casted out many demons. Yo creo que la iglesia de Cristo en la tierra tiene que despertar y empezar a caminar en la identidad que Cristo la llama a caminar y vivir en. I believe the church needs to walk in that identity and that power that Jesus is calling her to walk in. Se los dije la semana pasada y se los vuelvo a repetir esta semana. And I said it last week and I'll say it again. Por mucho tiempo hemos estado dormidos For many years, much time, we have been asleep. y Satanás ha hecho como le ha placido. And Satan has done as he pleased. Personas a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros familiares, People around us and our families and our friends, viviendo tal vez con opresión en su mente, opresión en su cuerpo, they're living with oppression in their minds and in their bodies, con enfermedades,
with diseases. Pero si nosotros verdaderamente conociéramos la verdad de la Escritura, But if we truly understand and know the true things in the scripture, estaríamos caminando el valle de Antón y decir, permiso, tráigame al enfermo, al endemoniado. we'll be walking in the valley, we'll be like, hey, get out of here. Bring me the demonized guy. Let me cast it out right now. Debe de ser normal. It is something that should be normal to us. Fue normal para Jesús y debe ser normal para sus hijos. It was normal to Jesus, and it should be normal to us. Y no tienen que temer. And thou shalt not fear it. Sigamos, 34, dice, y sanó a muchos que estaban enfermos, expulsó demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién él era. So he sick many who were sick, or he healed many who were sick, and cast out demons, and he did not allow the demons to speak because they knew him. Cuando yo leí eso me pareció muy interesante. When I read that, I thought it was very interesting. ¿Quién sabe aquí que la Biblia no se contradice entre ella? Who understands here that the Bible doesn't contradict itself? Lo cual es extremadamente maravilloso porque estamos hablando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cientos de años apartados de las escrituras, de las cartas, y no se contradice. And this is wonderful because you have books that were written thousands of years apart and different authors in different times, and none of them contradict each other. Muchas veces algo puede pasar en la iglesia y si le preguntas a Ricardo y luego le preguntas a Alexa, tal vez nos cuentan historias diferentes. You see, something can happen at the church, and you ask Ricardo, and then you ask Alexa, and they both will share a different story. Pero lo hermoso de las escrituras But the beauty of the scriptures, es que a pesar de que fue por muchos autores con la inspiración del it's that único, el Espíritu Santo, even though it's many authors under the same inspiration of the Holy Spirit, nada se contradice, mi gente. nothing contradicts itself. Y aquí tampoco puede ser la excepción. And this is not an exception. Dice, y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién And he says, él era. And he let not the demons speak because they knew who he was. Pero dije, espérate, I said, wait, esto es Marcos 1, pero unos capítulos más adelante, Mark 1, but a couple después, chapters ahead, Marcos 5, Jesús está 5. teniendo una conversación completa con un demonio. Jesus had a full-blown conversation with a demon. Y yo dije, ok. La Biblia no se contradice. And I said, okay, the Bible does not contradict, itself. Y empecé a orar y le dije, Señor, ¿qué es lo que nos quieres mostrar? And I was praying and I said, Jesus, what do you want to show me? Y a medida que yo seguía leyendo y poniendo en contraste las dos historias en Marcos 1 y Marcos 5, And I was just reading and putting in contracts Mark 1 and 5. me pareció interesante la audiencia con la que él se encontraba. I think it was interesting the audience that he had. En Marcos 1, In Mark 1, Jesús estaba rodeado por multitudes. Jesus was surrounded by a multitude. Desde la sinagoga hasta las miles de personas de toda la ciudad que llegaron a la casa de la suegra. They had multitudes in the synagogue and the people that came to Peter's house. En Marcos 5, que luego lo vamos a leer, no el día de hoy, And this is Mark 5. We're going to read it, eventually. estaba rodeado por sus discípulos. But this time he was surrounded by his disciples. Y quién sabe que Jesús a sus discípulos les revelaba cosas secretas y misteriosas del reino de los And cielos. how many of you know that Jesus would reveal deep and hidden things to his disciples? Jesús a sus discípulos les revelaba parábolas que a las multitudes no se las explicaba. Jesus would reveal to his disciples things that he would not show the multitudes. Me parecía interesante como en Marcos 1, And to me, it's very interesting how in Mark 1, cuando los demonios se manifestaron, el demonio en la sinagoga, Jesús inmediatamente le dijo, cállate y sal de él. when the demon manifested in the synagogue, he said, shut up and leave. Pero luego el demonio en Marcos 5 le dice, ¿cuál es tu nombre? Y el demonio le responde, Legión. But then the demon in Mark 5, he says, what is your name? And he responds, my name is Legion. Y luego tuvieron toda una conversación, mándame a los cerdos, y Jesús lo mandó a los cerdos. And then, they had a full-blown conversation. He said, cast me out to the pigs, and he sent them out. A mí me pareció interesante. To me, it's interesting. Sabemos que Jesús tuvo formas maravillosas de sanar y de traer libertad. We know that Jesus had a lot of amazing things and ways to bring freedom and liberty. Con unos tocaba, He would touch them. a otros escupía, Some he would spit in his hand and otros ni siquiera iba a la ciudad donde se encontraban. Desde China dijo, ok, que sea sano. Other people, he wouldn't even have to be there physically. He would just speak a word. Y yo creo que lo mismo como vemos a Jesús
sanando de diferentes maneras. And not only is Jesus does he heal in different ways, También es importante que sepamos que el expulsar demonios se puede hacer de distintas maneras. but not only that, but also like casting out demons, he did it in very different ways. Sin embargo, sabemos que hay misterios que todavía no conocemos, But we understand that there are mysteries that we do not understand yet. que yo creo que él trató de explicarle a sus discípulos en un contexto más íntimo en Marcos 5. And I think he wanted to show that to his disciples more intimately in Mark Tal vez 5. para mostrarles lo real que es el reino demoníaco Maybe to show them how real the demonic realm is y cómo opera, porque Legión decían que eran muchos. and how it operates, because Legion, it was a lot. Sin embargo, es importante saber que Jesús tuvo autoridad para echar afuera a miles como echó fuera a uno. But we gotta know and understand that Jesus had the authority to cast away the thousands and to cast away one demon. Y esa autoridad nosotros la tenemos hoy en día. And that authority we have today as well. Así que ya sea que una persona se les presente a ustedes y les diga, yo tengo legión o 1000 demonios, So if somebody comes to you and say, hey guy, I have a legion of demons inside of me, mira, tú le puedes decir, sálganse say, come out right now in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Y todos, ya And sea uno all o of them. 100,000, Either 1 or 1,000, se tiene que ir en el nombre de Jesús. they must leave in Jesus' name. Amén. Amen. Vamos a continuar porque les dije que la idea de hoy es terminar Marcos. And I said, today we're going to finish Mark 1. Deme un segundo. One moment. Una de las cosas que yo también creo por las cuales Jesús no dejó hablar a los demonios, And one of the reasons why I believe Jesus didn't allow the demons to speak en ese contexto de Marcos 1, in Mark 1, como lo dice en el versículo 34 que acabamos de leer, like it says in verse 34, as we just read, y Jesús no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. it says he did not allow them to speak because they knew who he was. Jesús no se había revelado todavía como el Cristo. Jesus hadn't revealed himself as the Christ yet. De hecho, ¿quiénes saben el famoso versículo de Pedro, la roca, diciendo, tú eres el Cristo? Cuando Jesús les dice, ¿quién creen ustedes que yo soy? There's a verse, where Peter asks, Jesus asked Peter, like, who do you think I am? And he says, you are the Christ. Y eso fue en Marcos 8. Y estamos en Marcos 1. Marcos 8, o sea, todavía no ha llegado, no ha No. sucedido. That was Mark 8. It wasn't even, had happened yet by Mark 1. Lo que significa que la revelación de quién era Cristo todavía ni siquiera los discípulos la habían obtenido del Padre. Which means that during this time, even the revelation of Jesus, the disciples hadn't even received from the Father yet. Pero los demonios lo gritaban cada vez que lo veían. But the demons would shout it every time. El Hijo de Dios está aquí, has venido a destruirnos. The Son of God is here. He came to destroy us. La gente ni siquiera sabía que él era el Hijo de Dios. The people didn't even understand or know that he was the Son of God Y que de hecho es Dios. and that he, in fact, is God. Jesús no quería que la revelación de quién él era viniera de demonios. Jesus didn't want the revelation of who he was to come from a demon. La revelación de Cristo, incluso para cada uno de nosotros hoy en día, The revelation of Christ, and even for us now, debe de venir exclusivamente del Padre needs to come exclusively from the Father y de su Espíritu. and from his Spirit. Cualquier otra forma Every other way no es de Cristo. is not from the Lord. Me parece interesante cómo Jesús And I think it's interesting how Jesus, ignoró todas las otras voces de demonios cuando le hablaban de quién él era. he ignored all the different voices of demons saying who he was. Los silenció y los sacaba. He silenced them and he would cast them out. Pero luego con sus discípulos, cuando le preguntan a ellos, ¿quién dice la gente que yo soy? But when his disciples asked him, or he asked his disciples, who do people say that I am? ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? And who do you say that I am? Y Pedro responde, tú eres el Cristo. Peter says, you're the Christ. Ahí es cuando Jesús dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, pero mi Padre que está en el cielo te ha revelado eso a ti. When Peter says, you are the Christ, and this wasn't revealed by flesh and blood, but my Father in heaven. La revelación verdadera de Cristo tiene que venir del Padre. The true revelation of Christ must come through the Father. Marcos 35 y terminemos con la historia. Mark 35, and let's finish this up. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro,
waking up early in the morning while it was still dark. Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. He went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Simon and those who were with him searched for him. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. When they found him, they said to him, "Everyone is looking for you." Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. He said to them, "Let us go into the next towns, that I may preach also there, because for this purpose I have come forth." Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. And he was preaching in their synagogues throughout all Galilee and casting out demons. Si algo que yo quiero que ustedes se tomen de estas dos prédicas del domingo pasado y la de hoy, And if there's anything that I want you to understand from these last two preachings, es la autoridad de Cristo. it's the authority of Christ. A donde sea que Él va, milagros suceden. That wherever he goes, there's miracles that happen, Y el expulsar demonios es normal. and casting out demons is normal. Gab is laughing. Gabriela se está riendo. Yo pronto los voy a ver a todos en serio caminando el valle, sanando enfermos y echando fuera demonios. I assume we're going to see all of you guys walking down the valley, casting out demons and healing the sick. Con esto que acabamos de leer, podemos ver cómo Jesús establecía sus prioridades. In this thing that we read, we see how Jesus established his priorities. Estar con el Padre era prioridad en su vida. Being with the Father was a priority for his Jesús life. conocía su temporada y su asignación. Jesus understood his season and his assignment. Él sabía que tenía que obtener dirección de la voz del Padre. He understood that he had to receive direction from the Father. Y que desde la asignación que recibía del Padre, él tenía que obedecer. And from the assignment that he received from the Father, he had to obey. Es importante reconocer cómo a pesar de que las multitudes se le acercaron It's important to know that even when the multitudes would come to him, y a pesar de que hizo muchos milagros, señales y prodigios, and when he would do miracle signs and wonders, él siempre regresaba a una posición de humildad y reverencia he would always return to a place of humility and reverence a Dios Padre. towards God the Father. Y yo creo que esto está escrito en las Escrituras And I think this is written here in the scriptures, más para nosotros more for us que en realidad la historia misma. than the story itself. Sus discípulos llegaron a buscarlo porque multitudes lo estaban esperando, me imagino, para que sean sanos, porque leímos que sanó a muchos, pero no a todos. His disciples came and searching because he healed many, but not what? Pero no a todos. Sanó a muchos, pero no dice la Biblia sanó a todos. Traduce. Okay. The Bible says that he healed many, but not all. Es interesante And it's interesting porque luego cuando le dicen todos te buscan, because when Jesús, he says everyone is looking for you, Jesús le dijo, no, vámonos a otro lugar, he says, let's go to a different place. porque el reino de Dios tiene que continuar expandiéndose. Because the kingdom of God needs to continue expanding. Hubo un comentario que un pastor una vez a mí me dijo, And there's a commentary of a pastor that once said to me, porque yo no sé ustedes, pero como líderes, como pastores, como personas que Dios ha asignado a cuidar su rebaño, and like as leaders and pastors and people that God has assigned us to care for his flock, siempre va a haber necesidades a tu alrededor. there's always going to be a need around you. Y a veces las necesidades de los demás pueden consumirte. And many times the needs of other people can consume yours. Y aún más si tú amas a esas personas que están a tu alrededor. Especially if you love those people around you. Porque esto no se trata de que si los amas o no. Because this is not a matter of, if you love them or not. Jesús mismo es amor. Jesus is love. Pero es importante saber la temporada y la asignación. But it's important to understand and to know the season and the assignment. Jesús sabía que tenía un tiempo muy limitado en la tierra Jesus knew he had a very limited time on earth. y que su principal misión era expandir el reino de Dios a todas partes donde iba y a la mayor partes posibles. And his first assignment was to actually expand the kingdom of God through all the regions as possible. Y un pastor a mí una vez me dijo, And a pastor once said to me, Zulmi, tú tienes que saber so you have to know que Jesús vino a la tierra that Jesus came to earth y sí nos salvó, nos sanó y nos liberó. and he saved us, delivered us, and healed us. Y luego Él ascendió al Padre. And he ascended to the Father. Y todavía And even now,
quedaron personas enfermas en la tierra. there's still people who are sick on the earth. De hecho, hay historias en la Biblia en las que Jesús se le acercaba, sanaba a una persona, reconociendo que todavía habían otras enfermas a su alrededor. And the Bible says, that there's stories of Jesus that he healed the person, and there might have been other sick people. Pero around him. Jesús se movía, But sí, Jesus- por compasión, Move with compassion, pero escuchando la voz del Padre. listen to the voice of the Father. Y la verdad es que And the truth is nosotros no somos los salvadores, that sino solo we're Cristo not lo the es. saviors, but Christ himself is the Savior. Y esto se los comento a ustedes, And I say this to you porque como hijos de Dios, because as children of God, las personas allá afuera podrán tratar de the manipularlos. people out there can try to manipulate us. Ustedes no saben cuántas personas a mí se me han acercado, han entrado al edificio en no horarios del servicio You have dominical. no idea how many people have come, to the church, and like during like a weekday, Y me dicen que no, es que wow, mujer de Dios, ustedes son una iglesia, me pueden dar $100. they say, "Wow, you woman of God, you're a church. Can you give me $100?" Ahora ni yo tengo $100 en mi I'm like, "Bro, bolsillo. I don't have $100, man." Y si Dios me dice que los dé, los doy, porque ya lo he hecho en el pasado. And if God tells me to give it, I'll give it. I've Pero done la it verdad es past. que muchos cristianos hemos estado operando bajo la influencia de brujería, manipulación. But the truth is, many Christians are just operating under the influence of manipulation, which is witchcraft, Por no estar guiados bajo la voz del Padre. because we haven't been led by the Father. Jesús a los lugares que iba obedeciendo la voz del Padre. Wherever Jesus would go, he would obey the voice of the Father. Y yo quiero que ustedes sepan que el ayudar a alguien no necesariamente siempre es lo que Dios quiere para su vida. And you see that many times when people ask you, it's not the thing that God wants for their lives. Porque qué tal si Dios lo que les quiere enseñar a esa persona es que Él verdaderamente es su proveedor. Because maybe God wants to teach that person that asking for money that actually God himself is his provider. Y yo al darle dinero, And when I give her the money, me estoy colocando yo como una posición de Dios en su vida que no me pertenece. I'm putting myself in a position of God in her life that doesn't belong Y to me. eso causa un temor en todo mi ser. And that causes a fear in all of my being. No un temor a la persona, Not a fear of the person, pero un temor a but Dios. a fear of God. Porque Dios es Dios. Because God is God. Tenemos que escuchar la voz del We Padre, gotta hear the voice of the Father, incluso para ayudar a aquellos que Él ama. even to help those who he loves. Porque al final Él ama a las personas más de los que tú puedes amarlos a Because ellos. at the end, he loves people more than you could ever love them. Y solo Dios verdaderamente conoce lo que la persona necesita. And truly, only God knows what the person really needs. Nosotros como humanos queremos saciar las necesidades You físicas, see, we as humans wants to, meet the physical need, pero Dios quiere saciar una necesidad espiritual que es de vida y muerte. but actually God wants to meet the spiritual need that is for death or life. Igual vamos a seguir repartiendo comida, no se asusten. I mean, we're going to A continue las to give away comunidades que lo food necesiten, to people that need, escuchando la voz del Padre. but we're going to hear the voice of the Father. Nosotros tampoco nunca hacemos una repartición de comida porque pensamos que es una buena acción en hacer. We never give out food just because we think it's something good to do. Nosotros hacemos repartición de comida porque hemos escuchado la voz del Padre que nos dijo que lo hiciéramos y nos dijo el nombre de la zona en que vamos. We do it because we heard from the Father to do it, and he gave us the specific area to do it. Todo lo que hagamos en nuestra vida debe de venir de la voz del Padre. Because everything that we do in this life needs to come from the voice of the Father. Y eso es lo que Jesús nos enseña And that's what Jesus teaches us, una y otra vez. one time after Y another. ahora sí, para terminar, And now to finish, versículo 40 al 45. verse 40 and 45. Gracias por permanecer conmigo. Thank you Hoy for being with me today. ya nos hemos extendido un poco más de lo normal, We have spoken more than we used to, pero estamos aprendiendo más de Dios, así que vale la pena. but we're learning more of Jesus. It's worth it. Versículo 40 dice, un leproso vino rogando a Jesús He says, now a leper came to him imploring, y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. kneeling down to him and saying, if you're willing, you can make me clean. Movido a compasión, Then moved with compassion, extendiendo Jesús la mano, he stretched forth his hand lo tocó y le dijo, and touched him and said to him, quiero, I am willing. sé limpio. Be cleansed. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. As soon as he had spoken, immediately the leprosy left him. Entonces Jesús lo despidió enseguida, And he said, amonestándole severamente. He strictly warned him and said to him at once, Le advirtió, es lo que quiere decir allí. Y le dijo, mira, see,
No digas nada a nadie. that you say nothing to anyone, Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó. but offer yourself to the priest and give the offerings Para testimonio a ellos. to give a testimony to them. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente But he began to proclaim freely y a divulgar el hecho, and spread the matter, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, so that Jesus could no longer openly enter the city, but was outside sino que se quedaba fuera en lugares in despoblados deserted places. y venían a él de todas And they partes. came to him from every direction. Wow. No vamos a entrar mucho aquí por debido a tiempo, We're not going to come here because of time, pero lo que sí quiero resaltar es que Jesús está dispuesto para sanarnos. but what I want to say is that Jesus is willing to heal you. El leproso se le acercó diciéndole, si quieres, puedes sanarme. The leper man came to him and said, if you want, you can make me clean. Y él dijo, sí quiero. And he said, I want. Su corazón está a favor nuestro. His heart is for us. Su corazón es para sanarnos, His heart is to heal us liberarnos y salvarnos. and to set us free and deliver us. ¿Qué tal si todos nos ponemos de pies? Let us stand to our feet. La palabra compasión es muy interesante, The word compassion here is very interesting porque muchas veces nosotros como humanos pensamos, because many times we as humans think, es que Jesús no sabe por lo que estoy pasando. Jesus doesn't know what I'm going through. Este hombre tenía lepra, This man, he had a leprosy. estaba completamente excluido de la sociedad. He was completely outcast from society. De hecho, para los judíos era considerado sucio. Actually, for the Jewish people, he was dirty. Era considerado sucio. He was a dirty man. Pero para Jesús But Jesus, no lo era. he was not a dirty man. Y donde sea que te encuentres tú esta mañana, And wherever you are this morning, ya sea que tú dices que soy el pecador de los pecadores, if you say, oh, I'm the sinner of sinners, es que mi enfermedad no se puede curar. or you say, oh, my disease cannot be healed, La ciencia dice que no se puede, science says that it's not possible, pero para lo que los hombres es but imposible, for that which for man is impossible, para Dios es for posible. God it is possible. Dios quiere sanarte. God wants to heal you. A Dios no le importa la sociedad en la que te encuentres. God doesn't care about which society or which state you're in. Él quiere acercarse a ti. He wants to come to you. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Father, we thank you this morning. Gracias, Señor, por tu palabra We thank you for your word que nos revela a Cristo. that reveals Christ to us. Señor, yo oro Father, I ask para que cada semilla de la Escritura that every seed of the scripture que fue declarada en la mañana de hoy that was declared this morning, sea plantada en lo más profundo de nuestro ser let it be planted in the deepest part of our being y produzca and frutos. let it produce fruit. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que se encuentra aquí. We thank you, Father, for your Holy Spirit that dwells in us. Gracias, Señor, que tú quieres sanarnos, We thank you that you want to heal us. que tú quieres salvarnos, You want to save us. que tú quieres liberarnos, That you want to deliver us. que tú quieres ayudarnos. You want to help us. Padre, gracias que tú conoces las necesidades de todos los que están aquí presentes. Thank you, Father, that you know the needs of everyone here present. Y gracias, Señor, de que tú eres un Dios fiel. And I thank you, Father, that you are a faithful God. Padre, yo oro para que tú continúes levantando a tu iglesia en señales, prodigios y milagros. Father, I pray that you continue to raise up your church in miracles, signs, and wonders. No porque deseemos el poder, Señor, que proviene de ti, Not because we need or we want the power that comes from you, pero es porque queremos el paquete completo de quién es Cristo. but because we want the full measure of Christ. Señor, nosotros queremos conocerte a We profundidad, want to know you more a plenitud. fully. Gracias, Señor. Thank you, Father. Te damos gloria y honra. Glorify you today. Amén y amén.